Bienvenidos a tu podcast radio Parece pero no es. Temporada 2026 Vidas Maestras. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estén. Tenemos nuevamente acá otro episodio de Radio Parece pero no es, con esta temporada 2026 maravillosa que se llama Vidas Maestras. Gracias al apoyo de Ambiente Revol, en la producción Adriana Isa, en la postproducción Eduardo Arias. Y bueno, hoy tenemos una invitada que les confieso, yo no he preparado la entrevista, porque yo he hablado tanto con ella y se habla tan sabroso, que de verdad esto va a ser una delicia, como han sido otros episodios que hemos tenido. Nos acompaña un ser extraordinario, yo la veía en la televisión, siempre como una especie de picardía, como una huella distinta, como una actriz era distinta. Yo no sabía quién era ella, sabía que se llamaba Francis Rueda, pero no sé por qué la recuerdo, y creo que te lo he comentado, Francis, que ella era distinta a las demás actrices, tenía algo particular. Hablar con Francis es una delicia porque es parte de la historia, y la idea de este podcast es justamente reconstruir nuestra memoria de país, nuestra memoria artística, nuestra memoria cultural. No sé si alcanza este programa, no sé si este programa va a ser suficiente para toda la información que maneja Francis, toda su historia como actriz de teatro, cine, televisión y muchas otras cosas más. Así que, Francis, no sabes la felicidad tan grande que me da tenerte aquí. Ay, yo también. De verdad. Mi director, uno de mis directores favoritos, maravilloso. Trabajar con Miguel es como una fiesta, de verdad que ya tengo varios proyectos con él que hice y de verdad que es una delicia, es una fiesta. Trabajar contigo, de verdad que es una No, vale, bueno, vamos a disfrutar de verdad acá. Bueno, Francis, a mí me gusta siempre preguntar un poco sobre la infancia, ¿no? Como, o sea, ¿dónde te criaste? Si eres caraqueña, si eres de otro estado, ¿cómo fue esa infancia? ¿Cómo era esa niñita? Si era muy tremenda, ¿cómo se divertía? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, mira, yo nací en Caracas, soy caraqueñísima, nací en la parroquia del Recreo y a los 3 años me fui a vivir a Catia porque mi padre compró un apartamento del Banco Obrero en Casanta, que eran unos bloques pequeños, urbanización Francisco de Miranda. Entonces ahí nos fuimos, éramos 6 hermanos, éramos 2, 6 hermanos, mi mamá y mi papá, y era delicioso cuando nos sentábamos a la mesa a comer todo. Y fue una infancia muy feliz a pesar de tantas precariedades que hubo en un momento cuando mi papá se enfermó del corazón. Murió cuando yo apenas tenía 16 años, pero en ese transcurso de esos 16 años, bueno, no lo olvidaré nunca porque era un hombre maravilloso, era de Valera, era bocho, tenía un carácter, pero yo le decía que era de mentira, una coraza ahí que era de mentira, porque era más dulce que la miel. Y mi madre, una mujer que después se enfrentó cuando murió mi padre, a terminar de criarnos, porque el menor quedó de 10 años, ¿no? César, el menor de mis hermanos. Y mi mamá nunca había trabajado, Miguel, y esa mujer fue una guerrera. Empezó a buscar trabajo, trabajaba en el correo. ¿En el de Carmelita? En el de Carmelita, trabajó muchos años en el Carmelita. Yo recuerdo que el liceo mío quedaba subiendo por Carmelita, por el Ministerio de Educación, el Instituto de Comercio Simón Bolívar. Allí estudié bachillerato comercial, porque mi papá me decía, tienes que estudiar bachillerato comercial, porque de ahí sales súper preparada. Secretaria y todo eso, que nos daban, aparte de todas las materias, nos daban contabilidad, correspondencia, taquigrafía, mecanografía. Yo era un A en la taquigrafía. La taquigrafía es interesante. Y no se me ha olvidado. Háblanos de lo que es taquigrafía, ¿cómo era eso? Mira, eran para quien no lo sabe. Son como signos, el abecedario son como signos, parecen unas punto, letras árabes, ¿no? Y rayitas, y por ejemplo, la A es un circulito, la B es como
como un paréntesis, pero más abierto. La C, la D, bueno. Y entonces después venían las combinaciones para poder escribir rapidísimo. Y entonces, bueno, los exámenes eran de aquellos dictados, no sé qué, de Caracas, 29, de Caracas, 29. A veces había momentos en que no entendía. Digo, ¿qué fue lo que escribí yo aquí? Dios mío, ¿qué? Ya aquí, ¿qué pude? Ay, no. Tú sabes que La caligrafía. mi mamá también estudió secretariado y yo la llegué a ver. Sí, la Grec, era un la... librito rojito que se llamaba taquigrafía Grec. Y la caligrafía Palmer, perfecta. Tengo una letra Palmer increíble, ¿no? Porque eran además muy rigurosos los maestros. Correspondencia, contabilidad y bueno, y de todas las materias de bachillerato. Me disculpan porque yo me emociono mucho y entonces interrumpo, pero me encantaría dejarla hablar. Pero es que son como mucha información. Ahora, seguíamos con lo de, con los niños. Con lo de la niña y que tu mamá empezó a trabajar y todo eso. Bueno, entonces nosotros estudiábamos y nos quedaba, por ejemplo, la primaria me quedaba en la Sergio Medina. No existía metro, imagínate tú, pero nosotros bajábamos, mi mamá trabajaba, entonces nosotros nos teníamos que levantar, nos daba el desayuno, pero entonces teníamos que ir a estudiar y después llegábamos mi hermana y yo, que tenía como 2 años más que yo, pero niñas, jovencitas, y teníamos que preparar la comida a los niñitos. ¿A tus hermanitos? Sí, a César y a Fran, que eran los más pequeños. Y estudiábamos ahí abajo en la Sergio Medina. Yo siempre fui muy inquieta con el arte y se hacían los actos culturales y yo era el primer chicharrón de la cazuela, como dicen, en mi colegio, pues en primaria. Y entonces, bueno, ya vienen los actos, ¿quién va a hacer la del grupo del aula tal? Y entonces yo, siempre yo. Y montaba las obras y la primera cosa que monté, me acuerdo clarísimo, fue El paso de las aceitunas de López de Rueda. Era una obra... ¿Eso era en la escuela? Que yo había leído, que nos mandaban a leer, porque antes nos mandaban a leer uno en la escuela. Todas las novelas sencillas, cuando estaba en primaria y cuando estaba en secundaria, bueno, ya ahondaba más en el asunto, pues, y eran obras y novelas más importantes cuando estudiábamos castellano y literatura. Pero entonces, bueno, monté mi obra, pero había una cosa que yo amaba profundamente, que era el ballet. Fui frustrada, una bailarina frustrada de ballet clásico. Y entonces yo montaba las coreografías, porque hacía la obra, la protagonista era yo. Pero montaba mi coreografía y la protagonista era yo. Me ganaba todos los premios en el colegio porque daban un premio, siempre me daban una tontería, pero bueno, era un estímulo y una cosa. Y entonces recuerdo que también lo hice en secundaria y necesitaba unos zapatos de punta porque monté un vals de Strauss que se llama Vida de Artista. Y yo monté la coreografía larguísima. Yo decía, concha, yo llegaré. Terminaba extenuada, porque como yo no era bailarina, como yo no... Y era una cosa mía que yo tenía un cuerpo, era delgadita y bueno, y tenía todas las características, pero no pude porque esa es una profesión que exige mucho para todo. Y entonces una amiga mía, actriz, que se llamaba María Gracia Bianchi, que la había conocido por carta. Tenía yo 15 años, por carta. Yo le escribía a los artistas. Yo le escribía a los artistas de aquí y fuera de aquí. Y era increíble que yo tengo fotos firmada de una actriz que era de mi generación, que se llamaba Hail Mills, hija de John Mills, que hizo una película que se llamaba Corazones rotos, corazones. Era la protagonista. Yo me quedé loca porque recibí una foto dedicada para Francis, en inglés, para Francis de Hail Mills. Marisol, ¿te acuerdas de Marisol, la actriz española? Claro. Ay, esa sí nos escribíamos siempre. ¿En serio? Tengo unas fotos bellas de ella que me mandaba. Entonces me decía, Francis, ¿cómo estás? Porque había una revista de cine que se llamaba Ecran. ¿Tú no te acordarás? Me suena. Ecran, ahí estaban todos los artistas con las direcciones. Claro, no eran las direcciones de su casa. Tú me imagino que escribirían y tenían sus managers y les mandaba. Pero Marisol sí me mandó y Hayes también, necesito saber firmar.
Y entonces yo tengo eso desde que era muy niñita, una cosa increíble. Y entonces, bueno, me prestó los zapatos, María Gracia eran negros, y mi mamá mi mamá cosía, me hizo un vestidito pegadito aquí de satén, pero de tutú negro. Ay, muchacha, pero ahí me la comí. Pero esa en la casa yo ensayaba, incluso tengo una foto con Chanel, no la traje porque no la encuentro. Que estoy yo paradita en mi casa, en el balcón, de punta, así, tenía como 14 o 15 años. Y entonces, bueno, yo creo que más chiquita nació eso. O sea, ese amor por todo, porque cuando tenía 4 años, mi papá le trajo a mi papá era piloto, era mecánico de aviación y piloto de aeropostal, y le trajo a mi mamá un edredón bello, como hindú, pero con flecos, una vaina bellísima. Y la cama de ellos era tan alta que yo me sentaba y cabía completica, 4 años, cabía completica, la cama era altísima, yo cabía completica. Y entonces le recorté todo el paralado de los flecos del edredón. Y me hice para hacerme una falda de hawaiana. Me dieron una pela. Me acuerdo clarito. ¿Dónde estás? Ay, porque era terrible. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo con abajo, con la tijera, y había cortado y me hacía mi vaina. Y yo no sé, y me acuerdo que me ponía eso y bailaba y sacaba la pierna, una niña, una bebé. Francis, y en esos recuerdos de la infancia, tu contacto con el arte, o sea, ¿recuerdas lo primero que viste, bien sea en cine, o viste una obra de teatro, o viste un circo, algo que te haya marcado la infancia? ¿Recuerdas algo en particular? Mi papá nos llevaba, mi papá le gustaba leer muchísimo, y nos leía, y mi mamá también nos leía, ella nos sentaba y nos leía esas novelas para niños, después para adolescentes. Mi mamá le gustaba mucho leer. Y mi papá nos llevó una vez a un circo, pero un circo que era, yo no sé de dónde venía, pero era un circazo, era una cosa impresionante con animales, con los leones, los domadores, o sea, un tronco de circo. Y era en donde era como en el paraíso, en una broma que siempre ellos montaban ahí. Porque había algo que no creo que hacían. recuerdo. Yo creo que yo recuerdo en La Paz. En el paraíso, sí. Puede ser La Paz. Sí. Recuerdo haber ido algo en La Hollada. No, eso no me acuerdo. Y recuerdo haber visto algo en el Nuevo Circo. En el Nuevo Circo, o sea, que ahí fuimos mucho, pero ese era en el paraíso. Y era impresionante, esa fue la primera vez que y me encantaba que yo decía, cuando yo sea grande yo quiero ser equilibrista. Los equilibristas. Ay, no, eso me encantaban, esas cuerdas, en esa vaina. Yo decía, pero qué cosa tan grande, ¿no? Esta gente. Y había gente mayor, que yo me imagino que será, ¿sabes cómo es la tradición del circo? Que son los abuelos, los hijos y los nietos, ¿no? Pero fue maravilloso. Y después, en el teatro, nos llevaron a un teatro, que era cine, que era teatro infantil, que creo que era el de Lili Álvarez Sierra, que tenía, tú sabes, años. Lili Álvarez Sierra tenía un programa en televisión que era de brujas, y entonces ella siempre era la princesa. Lili era la princesa. Y las dos brujas, qué brujas tan buenas. Sacandil y Escandulfa se llamaban. Entonces se ponían aquellos congorochos, aquellas narices, en la televisora nacional era. Y me encantaba, porque entonces las brujas eran las protagonistas, porque uno no veía a la princesa, porque las brujas se comían a la princesa. Y aquella vaina era, lechusé, comadre, lechusé. Aquella risa, nosotros gozamos. Nos sentábamos a las 4 de la tarde, después que hacíamos las tareas y la vaina, mi mamá nos hacía unas cosas que se llamaban como torrejas, que ella las hacía de harina, y le echaba azúcar, y entonces nos sentábamos todos ahí, a los 4, porque los dos grandes, los primeros hijos de mi mamá fueron del primer matrimonio. Mi mamá se casó de 13 años, esa señora, con un hombre ya grande, ¿no?
porque quedó huérfana chiquita. Mi mamá era hija de un general de Gómez y ella nos cuenta que, concha, le vivía del tingo al tambo, para allá, para acá. Y entonces iba para allá y la ponían a trabajar. Imagínate tú que la metieron interna y 3 años estuvo ella con la hermana y fueron criadas por la Madre María de San José en Maracay. ¿Qué Y tal? mi mamá, yo decía, mamá, de verdad, cuando canonizaron a la A la madre. María de San José, a la madre, mi hermano que era piloto, en paz descanse, el chiquito, César, se la llevó para Roma, para que viera a su mamá, ella le decía mamita, la mamita. Y entonces, bueno, mi mamá, ella me dijo, Conchely, tú no te imaginas la vida que tuvimos nosotras dos. Y llegó un momento en que, cuando tenía 13 años, y yo dije, bueno, yo me caso con el primero que pase, pues que es un error, se casó con el primero que pasó. Tenía 30 años el tipo, y mi mamá 13, corruptor de menores, chicos. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Ella nos cuenta esa historia, y a los 16 ya se había divorciado en esa época que era un divorcio, era una cosa loca. Claro, imagínate. Y después, bueno, conoció a mi papá, que era piloto allá en Maracay, y eso, se casó con mi papá, y fue feliz. Hasta que mi papá se fue, pero, oye, vale, fue una infancia. Mi mamá era una tipa linda, hasta el último suspiro de su vida, que se murió afortunadamente en mis brazos. Mi mamá, conchale, fue tan amiga, tan cómplice, tan bella, ¿vale? Yo la extraño, tiene 20 años de que se murió y la extraño cada día. Qué fuerte. Francis, ¿y esa pasión tuya por el ballet tan chiquita? ¿Tú veías ballet en la televisión? ¿Dónde veías tú? ¿Cómo te conectaste con el ballet? Sí, bueno, yo te digo que la televisión antes era muy educativa, chico. Y había un programa que se llamaba, que era un tipo que pintaba, ¿no? Que hacía una figurita y pintaba. Y no me acuerdo cómo se llama, no sé qué cosa, y sus colores. Y entonces ahí estaban niñas que bailaban, entonces yo las imitaba, de ahí nació eso. Y después que yo tenía un sentido de la música, tú que has trabajado conmigo, un oído muy bueno para todo, para la música, con el cuerpo, con todo. Yo soy afinada, lástima que no tengo esa voz que tiene Bárbara Estrella, pero bueno. Pero sí, la música me encanta, y el ballet, la ópera, yo no sé, una cosa desde muy chama que a mí todas las manifestaciones artísticas me encantaban. Y fíjate que cuando lo del teatro fue una cosa increíble, porque yo vi en el periódico, que lo compraban en mi casa siempre, mi mamá y mi papá, que abrían las inscripciones en la Juana Azul en el año 65. Yo decía, mucho, padre, ¿cómo será para llegar allá que no sepa mi mamá ni mi papá? Habla un poquito más fuerte. Sí, que no sepa ni mi mamá ni mi papá, cúnchale, porque yo no sabía, yo no había salido de mi entorno, todavía yo no había salido. Claro. Sino hasta Carmelita, que estudiaba y sabía que el carrito me llevaba, no había autobuses, eran carros por puestos, que eran 4 puestos, ¿no? Entonces hacías tu cola y llegaba hasta Carmelita, subía y hasta ahí llegaba. De hecho, la gente decía, agarramos el por puesto. Sí, el por puesto. Y entonces llegó y tenía una vecina que le gustaba mucho el arte también, pero mayor que yo, con 5 años más que yo, ya tenía 20 años y ya estaba desarrolladita, pues. Yo era una planchita, flaquita. Y entonces le digo, cónchale, mira esto, salió aquí, me dice, qué bueno, yo también quiero, vamos a irnos. ¿No? Yo sé cómo es, nos vamos en el autobús que nos dejan en el Paraíso, pero de ahí tenemos que caminar hasta llegar al Teatro Nacional, que eran los Altos del Teatro Nacional, la escuela bella. En la parte de arriba. Bella, donde era fundarte. Bella, eso de madera. El teatrino era una belleza. Los bancos, o sea, donde nos sentaban, eran bancos sin respaldar para que uno estuviese así, tú sabes. ¿Qué? Grishka Olvin fue mi maestro. Mi maestro de biomecánica y expresión corporal. Una estrella. Luego hablamos de Grishka. Grishka, él venía de México. Sí. Pero él era húngaro, algo así. Pionero en la danza, para los que no lo saben, Grishka Holguín era pionero en la danza contemporánea en Venezuela. Yo me enamoré de ese profesor, pero me enamoré como una loca, era una espiga.
alto, delgado, con aquella postura, con aquella finura, con aquella belleza, ¿no? Entonces eran los bancos sin respaldar, fotografías de todos los actores importantes de afuera y de acá. Stanislavski, tenían a John Gilwood, tenían a Olivier, tenían a Richardson, tenían, bueno, todo eso, las mujeres, todas las actrices. Una biblioteca. Era una joya. ¿En esa época vivía Juana Sujo todavía o No, tenía 2 años de muerta, yo no la conocí. Entonces, bueno, ahí estaba Porfirio Rodríguez, que era el director, y entonces estaban Gilberto Pinto, el profesor de actuación, el hermano Márquez Páez era de historia del teatro, que era, qué profesor tan bueno. Márquez Páez? No lo olvidé, tenía un carácter, pero qué bueno era, tanto como profesor de actuación como de historia del teatro. Teníamos a Carlos Franchi, que era voz y dicción, que era una maravilla ese hombre, chiquitico, pero ay, Dios mío, amargadísimo, pero se enamoró de mi voz. Yo decía, o sea, uno llevaba todos los miércoles era voz y dicción, los lunes y los miércoles. Y entonces uno escogía sus escenas y entonces las actuaba. Entonces yo me las aprendía de memoria de pe a pa. Y un día agarré un libro que lo perdí y me da rabia. Presté ese libro y nunca me lo devolvieron porque tenía un autógrafo de Pablo Neruda en ese libro. Y yo de estúpida niña lo presté a una compañera, que era el diario de Ana Frank. ¿Sabes? Las cartas de Ana Frank. Entonces yo me las aprendía, pero al pie de la letra aquello, y yo las actuaba y las sentía, y era una cosa. Y entonces él un día me dijo, tenía yo como 7 meses en la escuela, me dice, tú vas a ser una gran. Eso era. Tú me conmueves cuando traes los ejercicios. Y él, que era un amargado, y me decía toda mano, pero ¿cómo hiciste para que ese tipo te dijera eso? Yo le digo, yo no sé. Entonces me decía que tenía mucho talento, qué sé yo. Ella llevaba mis cosas aprendidas, era muy estudiosa. Nos mandaban a leer a la semana como 3 libros. Yo leía esos libros y los compraba con todo el esfuerzo del mundo, con todo lo que me daban para mis cosas, para mis gastos y mis bromas. Bueno, total, que después Rafael Briceño nos dio clase. Y cuando fui ya una actriz, trabajé con Rafael Briceño, pero en la compañía, y fue mi cómplice, mi aliado, mi maestro. Me enseñó a decir el verso perfecto de ese hombre, era una maravilla. Y bueno, eso eran 5 profesores nada más. ¿Durante cuánto tiempo? Pero uno salía tan preparado, no te puedes imaginar. Mira, duraba 2 años, yo tuve 3, no me quería ir, Porfirio, ya no te quiero aquí, porque ya hacía teatro con gente grande, con Esteban Herrera, y yo no sé si fue suerte o que uno le echó un pichón, pues estudió. Pero en el Ateneo Viejo, que era una casa, no sé, no debe haber conocido una casa. La casa de los Rambia, Sí, originalmente, ¿no? Bueno, había un café que lo tenían unos gallegos. Él era el señor Eduardo y Ramona. Ramona era un sol, pero Eduardo era terrible, terrible, ¿no? Y le gustaba darle a la lengua y hablaba. Entonces nos íbamos a estudiar allá nuestras escenas de las improvisaciones que nos mandaban de tarea. Nos íbamos allá, nos sentábamos y hacíamos las escenas en unos espacios. Y un día estoy sentada yo ahí con 3 compañeras, 3 mujeres, y se me acerca un señor y me dice que si yo soy actriz. Y yo le digo, bueno, sí, estoy por salir de la escuela. Dice, ya estoy en mi 3er año en la escuela. Entonces me dice, no, porque vino un director brasilero que va a montar una obra que se llama Álbum de Familia, de Nelson Rodríguez, un dramaturgo muy polémico en Brasil, y la está viendo, él está allá, pero es el tipo que él quiere, pues, para la obra. Y yo, me dio un miedo, pero un miedo, yo decía, ay, porque estaba bajo las salas de la escuela, que ya había hecho algunas cositas ahí, y con Gilberto había trabajado en la EFOFAC con una cantidad de soldaditos que ya deben ser generales, eso hace 1000 años.
Era de retirado, entonces. era una actriz que necesitaba, pero eran 4 muchachos cadetes, ¿no? Ay, que eso es una historia bella. Y entonces, bueno, me voy para la mesa del señor y entonces con un traductor y estaba un escenógrafo que era buenísimo, Elio Eschbauer, un suizo, alto, Vivió aquí. albino. No, vinieron a hacer esa obra por la Embajada de Brasil. Y entonces me dijo, no sé qué. Bueno, pero empezamos los ensayos, vamos a suponer que era viernes, lunes. Bueno, está bien, hay que pedir permiso a la escuela. Entonces, bueno, le pedí permiso a Porfirio y me dijo, no, que ya tú te tienes que haber ido. Y yo dije, que yo no me quiero ir, Porfirio. Entonces empecé fui el primer día de ensayo, mira los actores. Berta Moncayo, Esteban Herrera, Héctor Mayerston, que salía de la escuela porque él estudió conmigo, ¿no? Pero ya estaba por salir él. La mujer que se llamaba Mireya Hernández, Pedro J. Díaz y Nelly Garzón, que en ese momento era la esposa de Omar González. Entonces, era un personaje muy corto, pero muy importante, porque empezaba como en un convento de niñas donde estaba Nelly, que tenía personaje importante, pero era un convento y tenía relaciones con esta muchacha, que era yo, jovencita, las dos. Ella ya estaba casada, tenía 28 años, pues yo tenía 16 y medio, 17. ¡Ay! Y era una escena lésbica muy importante porque se proyectaba en una pantalla de cine gigante y se hacía al mismo tiempo las dos corriendo y se hacía en la pantalla gigantesca. Y al final era un beso. Y yo venía de una familia muy conservadora, gocho, mi papá y mi mamá Barquisimeto era menos, tú sabes, conservadora que mi papá. Y era terrible, yo decía, no podíamos, y el tipo se molesta, ¿no? El director. Entonces, si luego me busco ahí en la cola hay muchas, me dijo el tipo. Yo le dije a Nelly, no, vamos a hacerlo. Yo la hago. Donald Mayerston, que en paz descanse, que acaba de morir, Donald Mayerston, era un niño, estaba empezando en el cine y él era el que hacía la filmación de esa escena, que era sobrino de Héctor Mayerston. Mira, esa obra fue tan polémica, porque ahí se vio el incesto. Gladys Cáceres era la mujer de la esposa de Esteban Herrera. No estaba actuando en el personaje, actuaba ella también. Sí, actuaba ella, Okay. me olvidé decirte. Fue tan polémica que la cuestionaron tanto que tuvieron que sacarla de cartelera. La religión, pues el periódico ese es La Religión, que siempre era cuestionadora y castradora, y bueno, muchas obras me sacaron de obras buenas, esta obra, por lo menos. O sea, ese periódico lograba que las obras las sacaran. En La Religión, ¿cómo se llamaba él? El obispo, ¿cómo se llamaba él? Monseñor Pellín. Ajá. Monseñor Pellín, que hay un premio, Monseñor Pellín, la gente del teatro, siempre estaba ahí, Monseñor Pellín, Monseñor, no va a sacar a broma. Bueno, total que, pero fue un exitazo, lleno, todos los días se llenaba ese Ateneo, que era un teatro tan bello y tan emblemático. Ahí se yo, imagínate. Y cuéntame qué sentías, o sea, cómo es esa relación dentro de la experiencia y de recibir, era tal vez la primera vez que recibías aplausos profesionales, de verdad. ¿Cómo te sentías, Francis? ¿Cómo era eso? Era una cosa increíble, ¿no? Aunque ya había tenido la experiencia de los cadeticos, pero ajá, no era lo mismo, porque no era el público de en aquel teatro de los militares, ¿cómo se llama? La EFOFA. No. Sí, la Academia Militar. Sí, eso ahí, ese teatro, el Círculo Militar. El Círculo Militar. Sí, el Círculo Militar, bueno, iba público, claro que sí, ¿no? Pero era distinto a este público que iba a este teatro, que era un público de teatro y un público conocido, pues. Claro. Aquellos eran los familiares del cadete y la otra, y no sé qué. Y, bueno, ¿y tú tenías conciencia de con quién estabas actuando? Increíble, sí la tenía. ¿Sabes por qué? Porque yo cuando yo estudiaba, que tuve los 3 años, yo no falté nunca. Yo no sé cómo yo hacía para irme de Katia para allá, pero yo sé que yo caminaba mucho para llegar al Ateneo, porque me quedaba arriba,
en la avenida Andrés Bello y tenía uno, o sea, que caminar todo eso, pero oye, de noche, salías tú de noche, las funciones eran a las 9 de la noche, salías a las 11. Y yo era una niña, y yo me iba y mi mamá se moría, siempre pobrecita. Yo siempre digo, mamá, gracias por apoyarme, porque mi mamá todos los días en ese balcón, esperando que yo llegara a pie, subiendo toda la avenidita esa de Katia, que no había peligro antes de nada. Tú podías estar a las 11 de la noche y lo que te hacían era te silbaban si tenías faldito y tu broma, pero nunca ni te asaltaban, ni te faltaban el respeto, ni te decían nada feo, ¿entiendes? Y yo nunca me perdí una obra donde estaba Fernando Gómez, Manuel García Maldonado y toda esa gente. Y yo lo único que decía, Dios mío, yo quisiera verme aquí con esta gente. O sea, yo estaba ya consciente, porque ya yo había asistido y yo iba a todos los teatros, a los teatros que no eran tantos como ahora, pero yo era una asidua a lo que era el teatro y al cine. Era una cosa que siempre, o sea, siempre, y se lo digo cuando daba clase en laboratorio, yo le decía, ustedes tienen que ir a ver a sus compañeros, porque ahí es donde uno aprende, tienen que ir a ver el cine, porque uno aprende ahí. Uno aprende más de los compañeros, imagínate. Entonces yo iba y veía aquellos monstruos, Manola, a Fernando Gómez, Esteban Herrera, Rafael Briceño. ¿Hay alguna obra que en particular que recuerdes que te haya impactado, de esas que habías visto? Sí, Maraxane. Oye, esa obra. Entonces yo le pregunté a una muchacha muy joven de ahí, yo decía, oye, ¿cómo hicieron esto con este manicomio? Estos locos parecían de verdad. Y era horrible, una cosa que parecía real. Y ella me dijo, no, es que nosotros tuvimos 6 meses en un sanatorio. Y uno quedaron locos, de verdad. Había uno que tú lo veías y quedaron como lo que yo decía. Boris Chacón era uno que era del grupo de Levi Russell, que él trabajaba en todas esas obras, ¿no? Que yo trabajé con él después en Jardín de los Cerezos. Muy buen actor. Lástima que se fue muy joven fuera del país, era bueno. Y entonces me decían, no, nosotros tuvimos 6 meses en sanatorio, loco, de verdad, ¿verdad? Y yo decía, bueno, pero es que es tan verídico. Estaba la Carlota Corday lo hacía. Miranda Savio, nunca la viste. Miranda Savio, una italiana, que aparte de bella era, ay, Miranda Savio es el nombre de la de actriz. la actriz. Yo decía, ay, qué bella, yo quiero ser como Miranda Savio, qué bella. Una actriz espectacular. Una cara muy italiana era, pero una fuerza dramática cuando tenía la escena con el tipo. ¿Quién dirigía eso, Esa Francisco? la dirigía Horacio Peterson. Horacio yo trabajé con él en Agnus Dei, una obra que me marcó para siempre, de Frank Marcos, una obra que le compró los derechos. Mercedes Herrera, una tipa que era de la sociedad, casada con Benacer Rafa, el hermano de Margot. Ella compró esos derechos. Y Horacio me llamó para hacer ese personaje. ¿Qué personaje? ¿Tú no conoces esa obra? Agnus de Dios. Hay una película, la película con Ingrid Bergman, creo. No, es con Jane Fonda, con ¿cómo se llama la que es fuerte? Tiene una cara ¿Qué tal? fortísima que hacía la madre superiora. No era Cleta. La psiquiatra era esta Fonda. Melina Anne Bancroft. Anne Bancroft. Sí. Y Meg Tilly era la persona que yo hacía, que era una novicia. Dios mío, qué personaje. Yo salía, la primera vez así que me pasaba, que yo salía y no podía dejar el cuerpo del personaje. Una cosa que un día una periodista fue a verlo y me dijo, Francis, pero ¿por qué cuando saludas no sonríe? Yo digo, concha, se dio cuenta, porque era una cosa que todavía no dominaba eso, salirme del cuerpo de este personaje tan terrible. Era una novicia que salió preñada en ese convento, cantaba como Los Ángeles. Tuve que agarrar un curso de canto lírico y baile, no sé qué, porque la tipa cantaba y tú oías aquel canto, aquella cosa, tú veías, sale embarazada. Y resulta que ella dice que es de Dios que salió embarazada y fue un jardinero que se metió en el cuarto y
y la violó, pero estaba ella en trance y entonces le salían los estigmas. Y tuvo una infancia horrible, le quemaba a la mamá los senos con cigarros, una cosa loca. Entonces todo esto, yo me metí en la piel de ese personaje y había las críticas, impresionantes las críticas, yo decía, eso fue en el año 80 que la dirigió Horacio. Y, y, y fue para mí o sea, uno de los mejores momentos de mi vida en el escenario. Impresionante. Un trabajo bello. Y Horacio, trabajábamos mañana y tarde, de 9 a 1, y después a las 3 teníamos que volver hasta las 6 de la tarde. Y yo decía, ay, ya no puedo más con esto, me voy a morir con esto. Y Mercedes Herrera, que hacía, ella compró los derechos. Le costaron un dineral, me acuerdo, en Nueva York. Y ella hacía la psiquiatra. Ella había estudiado con Horacio, pero claro, no era una actriz de estas actrices consagradas, ¿no? Y ella se prendó de mí como actriz, ¿no? Y entonces ella me decía, vámonos para mi casa, almuerzas allá, duermes allá, te bañas allá. Y yo como una reina ahí en esa casa, en aquellos baños, aquellas cosas. Entonces me ponía, ponte la bata de la hija. Entonces yo abría el closet y yo decía, como 100 batas, una cosa increíble. Pero fue muy bella esa experiencia con Horacio. Uy, Horacio, tremendo director. Mira, Francis, entre tantas cosas, bueno, yo creo que has trabajado casi que con todos los directores del país, ¿no? Pero entre tantas cosas, tú una vez me comentaste en un desnudo, que tu primer desnudo, no sé si fue el único. Tétrico, no, fue mucho, después me encantaba, pero primero fue tétrico. Cuéntanos de eso, que esa historia estaba pendiente para que me la... Se fue con Carlos. Carlos Jiménez. Tú sabes que cuando en el año 70 me dijeron, mira, vamos a formar un grupo con un director que viene de Argentina y no sé qué. Yo estaba en el nuevo grupo y hacía cosas buenas, ¿no? En el año 70 ya había hecho Sí de las Niñas, había trabajado con Cabruja en Su Profundo. Ah, sí, sí. En la primera versión de Profundo, hiciste el personaje de Elvirita, la chiquita. Qué bello. Bueno, y entonces me llama y yo digo, yo voy ahí. Cuando voy y veo al director, tenía casi la misma edad mía, y yo decía, Dios mío. Y yo digo, mira, yo quisiera. Bueno, sí, puedes empezar haciendo luces, me dijo, porque yo no sé nada. No, de eso aprende. Era muy precario, no es como ahora, que aquellas cosas que tú no. Era una cosa simple. Era Tu país está feliz. Entonces, ahí había un desnudo. Y entonces, bueno, me dice, tuve 3 días haciendo nada y me dice, entras la semana que viene, entras. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo hago para el desnudo? Entonces eran unos guardapolvos, ¿sabes? Los guardapolvos, las batas esas blancas con botones acá, sin nada abajo, porque había en el momento del desnudo, tú lo único que hacías con la canción que tocaba Julio Formoso, que era una belleza al cuerpo, con una luz azul que se veía todo bello, y éramos jóvenes, no teníamos celulitis, no teníamos nada, bello, y yo mi cuerpito bonito, y mis cositas, y mis piquitas y cosas. Entonces, y yo decía, ay, Dios mío, ese día llego, entonces estaba en el ensayo general, no pude, bueno, dejó correr la. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te quitaste la bata? Yo digo, ay, Carlos, dame chance hasta mañana, te prometo, mañana me lo quito. Bueno, al día siguiente no me atrevía tan. Hay una cosa, que poco de hombres y mujeres y aquella vaina, más hombres que mujeres. Y el tipo se ha montado en el escenario del Ateneo, el viejo del Ateneo, y agarró y me hizo así, bravísimo, y me hizo pácata. Y salieron esos botones, me quitó, me lo quitó así como, tú sabes, un acto fuerte, agresivo. Y yo, bueno, lloré todo. Mira, ese desnudo era tan bello que yo decía, Dios mío, la cosa en la cabeza del cuerpo que no lleva ese problema que uno siempre tiene. Y después, mi amor, me decía, mira, tienes que desnudarte aquí, ¿no? Y el mismo día del primer ensayo ya yo me desnudaba. Yo iba a salir de esta broma de una vez, como oficina número 1. No sé si la viste, que había tenido un desnudo de aquí para arriba en un pipote de petróleo.
bellísimo esa escena. Y entonces el primer día, Carlos me vivió, Carlos también. El primer día saqué mi vaina, hice mi cosa. Y me dice, caramba, mi amor, ¿cómo has aprendido? Pero fue tétrico, ¿sabes? Muy difícil, muy difícil. Y eso lo rodamos, bueno, por Puerto Rico, salimos por primera vez. Esa fue mi primera vez que yo salí afuera del país, Puerto Rico y Bogotá, el Festival de Bogotá. Recuerdo que había un teatrico que se llamaba El Túnel, que nos presentamos en Bogotá, que tú tenías que meterte y los espectadores y todo así, casi agachados. Y adentro entonces era el recinto bellísimo, ¿no? Pero el público era así como te tengo aquí, más cerca. Ajá. Era así. El desnudo, Dios mío, era terrible porque estaba la gente así pegada, pegadita, una cosa impactante. Ahí estaba Enrique Porte, María Teresa Jayet, del grupo, ¿no? De joven. Estaba Pepe Tejera, estaba José Ramón Ortiz, Mariel Jaime Maza, Félix Landaeta, que era mi novio en esa época. Éramos como 10 o 12 gente joven, ¿no? No pasaban de 20 años. ¿Ese era tu país? No, País. Esa fue la primera versión de tu país, ¿no? Sí, la primerita. Y después hicimos Venezuela Tuya, que era una obra de Lito García, que era sobre toda la Venezuela, lo que estaba pasando en la Venezuela de ahí, de los años 70. Oye, buenísima esa obra. También fuimos al festival. Esa experiencia de Carlos Jiménez, que es un emblema para el teatro venezolano y a veces hasta un fantasma, porque se quedó como un eco ahí de él, ¿no? Sí. ¿Nos pudieses hablar un poco de él como director? Sí, cómo no. Bueno, uno de mis directores favoritos, de verdad. Llegó un momento en que estábamos tan compenetrados los dos que ya yo sabía lo que él quería de mí y yo sabía lo que él me estaba pidiendo. Era una cosa increíble. Nos llevábamos muy bien en escena y a nivel personal yo le tenía un amor grande, ¿no? Y él a mí también. Un día me dijo que si él, no me lo dijo a mí, se lo dijo a alguien muy importante, que si yo llegara a tener un hijo, me gustaría que fuera tú la madre de mi hijo. Sí, él me quiso bastante, mucho. Y era de los que me llamaba de madrugada, ya yo casada, ¿no? Me llamaba y yo decía, ¿quién es? 2 de la mañana, 3 de la mañana. Yo, la única persona que me llama a esta hora, Gilberto, que no respeta es Carlos. Algo me va a decir, claro. Entonces de repente se tomaba su traguito y estaba así todo alegre y todo, entonces me llamaba, tengo un proyecto y contigo para hacer. Él quería que yo hiciera cuando me gané el premio María Teresa Castillo, que uno escogía la obra, el director, los actores, uno escogía como ganador todo. Y entonces me dijo, quiero montar Hamlet, pero que tú seas Hamlet, no Ofelia, Hamlet. En esa época, ¿no? Me buscó una foniatra, me buscó un entrenador de esgrima. Bueno, y resulta que después que teníamos como 2 semanas ensayando, que ya yo estaba, ¿no?, divina para allá, y hubo un problema con otros actores, y el tipo se molestó y dijo, no monto, ya estaba. Y digo, uy, no puede ser, 15 días perdidos, estrenamos dentro de 2 meses, no sé qué. Bueno, total que después escogimos el juicio de Juana de Arco, que era un gentío, y hubo otro problema con 3 actores, entre esos uno conocidísimo que me sacó de mis casillas, y yo dije, Dios mío. Gilberto me dijo, no, busca una obra de 2 personajes, y se acabó la vaina. Y busqué a la señorita Julia, que eran los 3 personajes. Eso era para el premio María Teresa Castillo. Y eso fue también, tuve muchas experiencias buenas todas con él. El campo, que ahí me mandó a rapar la cabeza, toda como un soldado raso. El campo se llamaba. El campo de Griselda Gambaro, una obra, también un personaje espeluznante, un personaje durísimo, un personaje que venía de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, una argentina, y la tipa, pobrecita, era un despojo, toda calva, no tenía dientes, una vaina loca. Y me dice, bueno, te rapa el coco y te saca los 2 dientes de adelante. Y yo te lo mando a poner después. Y yo, tú estás loco, chico. Anda, levante ese palto. Mira, me rapo mi coquito,
y empieza esa broma. Ese personaje, aparte de todo lo que tenía terrible, se rascaba desde el principio hasta el fin de la obra porque tenía sarna. Y yo no sé, yo no lo haría más nunca. Yo no sé cómo me salió ese personaje tan bello. Era una cosa, todo, te rascaba todo, una vaina y hablaba y actuaba y hacía el amor y todo. Es una cosa loca, un personaje loco, loquísimo. Entonces todo eso él me retaba. Él me decía que yo podía hacer todo y digo, los actores no pueden hacer todo, tú estás equivocado. Y es verdad, los actores todos tenemos, estamos limitados todos. Yo no puedo hacer todo, pero él decía que yo sí podía hacerlo todo. Y lo hice todo lo que me dijo, lo así.